Santiago, seguimos con tu charla. Si quieren abrir un poquito la puerta, Estamos un poco mejor, ¿no? No, Pablo, no estamos mejor. hace mucho calor. ¿Querés acercarte? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Siguen vivos? Muy bien. A ver si ahí lo ven. Así se ve perfecto. No sé si se va a escuchar. La cámara es lo que toma. ¿Querés decir unas palabras antes de presentarte para ver si te escuchan desde ahí? ¿Me escuchan desde ahí? ¿Se escucha? Más o menos. Más o menos. Un poquito más cerca. Sí, sí, cerramos. Sí, bueno, muy bien. Dejamos que se acomoden un minutito y voy a continuar con la presentación entonces de Santiago. Santiago Legarre es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en investigación por la Universidad de Oxford, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de taller de escritura en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, profesor visitante de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y de Strathmore University, Kenia, investigador principal del CONICET. Le damos la bienvenida y gracias. Muchas gracias a las organizadoras y a Álvaro especialmente por la invitación. Cuando pensaba en hablar de Jane, se me venían dos problemas importantes. Uno es mi hermana, que cuando me leí las 6 novelas de ella hace tiempo, me decía, ¿cómo puedes perder el tiempo leyendo novelas que tratan de gente que no hace nada? Y ciertamente nada útil, que tiene que ver con lo de Álvaro. Eso diría un Gardener y un Gardiner. Juegan a las cartas, juegan a juegos de rol, de actuación, toman el té sobre todo, después toman el té de vuelta, y después toman el té de vuelta. O sea, un aparente culto a la frivolidad más total. Esa es la primera objeción. La segunda objeción, que me la hacían muchos amigos, es ¿qué haces vos leyendo algo para mujeres? Miren el público acá, que para un 90%. Es una objeción tan tonta casi como decirle a un varón ¿qué haces vos estudiando letras? Aunque es muy natural. ¿O qué haces vos estudiando traductorado? Que es lo que se le podría preguntar a los 6 varones que hay acá. Bueno, así que es complicated, para que vean que puedo decir una palabra en inglés. Hablar de Jane, en mi caso. A muchos no les va a hacer falta, pero en el fondo lo que voy a estar haciendo es una invitación a leerla a ella. Me da la para saber por qué Jane Austen es en primer lugar para varones. Las mujeres casi no la necesitan a Jane. Me parece que hay dos de sus novelas que casi no hace falta darles ánimo o razones para leerlas. Esas fueron las primeras dos que leí yo. Primero leí Sense and Sensibility, que es un orden raro empezar por esa. Casi todo el mundo empieza por la otra, que no necesita demasiado encomio. Pride and Prejudice. ¿Por qué no necesitan? Porque son las más fáciles, las más enganchantes, aunque junto con Emma son las más largas también. Pero además tienen un montón de versiones fílmicas y televisivas que mucha gente las vio o sabe que existen, entonces es como que es por ahí más fácil. Cuando estudié en Inglaterra, me di cuenta de que el mundo estaba dividido en dos. Los que habían visto Pride and Prejudice de 1995 de la BBC
con Colin Firth y Jennifer Ely, y los que no. Y todos los que la vimos, aunque yo primero leí el libro después de verla, pero siempre que nos imaginamos a Charlotte, nos la imaginamos como está ahí, y no en la deplorable película con Keira Knightley, que conoce casi todo el mundo y de la cual Álvaro tuvo el tupé de mostrarnos a un Darcy que no es el de Bridget Jones, que es el de BBC. Como saben los que vieron el diario de Bridget Jones, en la cual actuó Colin Firth, al igual que en sus secuelas. Y esa película, por supuesto, es otra razón por la cual Pride and Prejudice no necesita mucho encomio. Seguramente mucha más de la gente que ustedes conocen vieron esa película que Pride and Prejudice. Sobre todo ahora que uno la puede encontrar en Amazon Prime. Antes, por la edad de muchos de los que están acá, por ahí Bridget Jones era de la prehistoria. Por más que René Zellweger tiene apenas unos años más que yo. Bueno, y después, por supuesto, The Sense and Sensibility, está esa película extraordinaria con Emma Thompson y una muy joven Kate Winslet. Y por si fuera poco, con Hugh Grant, si no me falla la memoria, también. Bueno, me afirman que estoy en lo cierto. Bueno, ojo, las otras 4 novelas, todas tienen, por ejemplo, una miniserie de la BBC de 6 capítulos de los 70, al igual que Pride and Prejudice y Sense and Sensibility. Todas tienen películas, las otras, Northanger, Emma, Persuasion, Mansfield Park. Mansfield Park tiene una película de los años 2000 tremenda. Por supuesto, la Persuasion de Dakota, que es buenísima, y que lo que hace Dakota es exactamente lo que nos explicaron recién con el mira a la cámara. Bueno, vamos entonces a las 3 novelas que les voy a invitar a leer. Y voy a dejar Northanger Abbey afuera, porque me parece que no está como medio half-cooked. Aunque las primeras 50, 100 páginas son espectaculares. Pero después cuando desciende a lo gótico, es más o menos como cuando 50 años después Carlota Brontë desciende a lo gótico con Bertha Mason. Empecemos con Persuasion. Yo a cada una de estas 3, Persuasion, Emma y después la más oscura, la más aburrida y la más difícil que voy a regalar hoy a alguien que está acá, Mansfield Park. Persuasion, para mí, porque para cada lector hay el foco en algo distinto, es una novela sobre lugares, donde se explora la idea de un lugar en el que uno estuvo, Lyme, que después le trae recuerdos agridulces, en este caso por un accidente que hubo en Lyme, en la costa de Inglaterra, y algunos sucesos relacionados del corazón, relacionados con ese accidente. Lyme, que por supuesto tiene también como contrapartida Crescent Circle en Bath, que es un lugar de peregrinación, lamentablemente debería decir de todas las fanáticas de Jane Austen, pero mío también, donde entra ella con Captain Wentworth al final de Persuasion, esa ciudad con la que Jane tuvo unos vínculos residenciales tan importantes, esa joya romana en el suroeste de Inglaterra, no muy lejos de la universidad donde estudié. Bueno, esta idea del lugar y de la revisita del lugar se ve, por ejemplo, 150 años después, en el título de la novela más famosa de Evelyn Waugh, Brideshead Revisited, la idea de la revisita, una palabra y un verbo que existe en la lengua española.
Con el tema este de los lugares pasa como con las novelas, que es que nos puede venir la duda. Por ejemplo, yo me voy a China en 2 semanas. La vez anterior que estuve, fui primero a Pekín a dar clases y después a Shanghai. Y siempre pensé, si hubiera sido al revés, me muero. Por suerte empecé por lo más duro, lo más oscuro, Pekín, Mansfield Park, y después llegué a Shanghai, que es como estar en Los Ángeles. Pero si uno va primero a Shanghai, después se hace más duro Pekín. Esa sería la desventaja del que empieza con Pride and Prejudice y después trata de leer Mansfield Park. Lo que pasa es que a lo mejor algunos de nosotros no estábamos listos para empezar con Mansfield Park, entonces necesitamos que nos engatusen con Shanghai, que es Pride and Prejudice, algo más digerible, más atractivo, más agradable, y después uno ya tiene el empujón, dice, bueno, vamos a Pekín ahora, que es realmente la hora de la verdad, es como el Calvario. Eso es Mansfield Park. De hecho, a ver, levante la mano acá, ¿quién leyó Mansfield Park? Una alumna, una, de todas. Cecilia, por favor. Dos, allá hay Dos. Claro. Bueno, confirmo un poco lo que decía. Bueno, vamos a hablar después un poquito de Mansfield Park. 2 palabras ahora sobre Emma, que nuevamente algo prehistórico, pero que hoy, por ahí, con las plataformas menos prehistóricos, la versión con Gwyneth Paltrow de Emma es como una cosa apoteósica. También porque hay que ser realista y hay que ver si uno, por ejemplo, acá yo tengo allá al fondo, a mi derecha, un estudiante de Derecho que está acá bancándosela, haciendo el aguante, y capaz que a alguno más le pasa que dice, yo ni loco leo ninguna de las 6, por más que me hable 5 horas, pero por ahí te veo una película, o te miro una serie. Bueno, Emma, la de Gwyneth, y Emma, la de Anya, Taylor, Joy, las dos gran anzuelo para entrar a la novela que tiene como protagonista a la heroína más odiada de todas las novelas de Jane Austen y mi favorita lejos, lejos. Primero porque es matchmaker, por más que es pésimo. Y segundo, porque es buena. No es como Becky Sharp en Vanity Fair, que es una antiheroína como Emma, pero es malísima, es una víbora. Y es la persona más importante de la novela, bueno, en un triángulo, pero... En cambio, Emma parece una imbécil, parece una manipuladora total, y lo es, pero tiene un gran corazón. Emma Woodhouse. ¿Cuál es el tema para mí? El tema que a mí más me llega, así como en Persuasion, es el tema de los lugares y del orden en que conviene ir a los lugares. Para mí acá es el tema de las relaciones entre varón y mujer, de una de las dos partes que espera pacientemente su momento, que en el caso de Emma es un varón y en la mayoría de las novelas en que esto ocurre es una mujer, como Agnes en David Copperfield o como la protagonista de Sense and Sensibility. Es el amante que espera su momento. Es una tortura la espera de Mr. Knightley. Es una espera en la cual se da muchas veces lo que se da en la mayoría de las amistades entre un varón y una mujer, que es que la mujer cree que esto es una amistad, que ella tiene en él un amigo, y lo dice, él es mi amigo, es mi mejor amigo, como dicen casi todas las chicas de su amigo, de su mejor amigo, pero además lo piensa más o menos sinceramente. Y de hecho Emma, hasta que descubre que en realidad no era así, tiene como 3 guys, ¿no? Con los cuales
tiene sus amoríos y siempre le cuenta todo ¿a quién? A su mejor amigo, obviamente. Por otra parte, su mejor amigo, que no es un amiguey, su mejor amigo, él dice ser amigo, pero sabe todo el tiempo que él se va a casar con Emma. Está esperando su momento, que el momento llegue. Y llega finalmente y se casa con él. Esto es la vida misma. La mayoría de las veces una mujer, otras un varón, y Emma lo deja a uno pensando si estas esperas valen la pena o si la persona que espera, además de que no tiene ninguna garantía, porque no la tiene en la vida real, a la Jane Austen, que es Deus ex machina y hace que ocurra lo inverosímil en la realidad, en ese caso por 18 años de diferencia de edad entre él y ella, más o menos, sino que además siempre puede estar la sensación en estas esperas que incluso, como pasa en Vanity Fair, incluso si uno al final se queda con lo que podríamos llamar el botín, se está quedando con restos que ya pasaron por no sé cuántas manos en el medio, manos literales y manos sobre todo metafóricas que ya han tocado el corazón de esta persona. O sea que Emma realmente hace examinar seriamente si vale la pena o si no es mejor decir, bueno, esta no está lista, vamos en otra dirección. Por último, esta novela que voy a regalar, voy a empezar por preguntarles acá si antes de empezar la facultad, alguno de los que está acá leyó Northanger Abbey. Antes de empezar la facultad. Uno, dos, ¿alguien más? ¿Ustedes dos leyeron Northanger Abbey? Bueno, este libro va a ser para uno de ustedes dos. Después vamos a hacer un sorteo. Yo voy a pensar un número del 1 al 2. El 1 al 2. Se lo voy a decir acá a la amiga. El número del 1 al 2 es... Hablen fuerte. Y vos vas a decir, cualquiera de las dos diga primero cuál es el número del 1 al 2. ¿Cuál es el El 1 al 2. ¿Eh? 2. Tu libro. ¿Sí? Sí, uno. Muy bien. Un aplauso para... Un aplauso para la persona que se va a meter en un lío muy grande. Se fue para la gente de letras el libro, ¿eh? Muy bien. Bueno, Muy bien. yo tengo acá un par de personas que han venido a hacer entrada de letras. Muy bien. Las invité especialmente, a una a través de la otra. Después, si algún día pasás de la página 50, me podés avisar y comentamos, pero les digo dos palabras sin spoileárselo a ella, igual no pasa nada. Si en ninguna novela de Jane Austen pasa nada, en esta no pasa nada. Esta novela es una descripción de qué es ser frívolo, de punta a punta. Acá seguro que hay mucha gente del interior. Perdón, nos dicen acá que se escucha bajito. Sí. La voz. Acá hay mucha gente del interior, seguramente la mitad por ahí. A ver, levante la mano, son del interior. Un tercio. Bueno. Les puede pasar o puede estar la tentación de que les pase lo que le pasa a Fanny Price, la protagonista de Mansfield Park, cuando ella vuelve a su casa, como vuelve alguien de Buenos Aires, de la urbe, al pueblo, después de un tiempo, ¿no? Ella vuelve de estar con unos parientes que son mucho más ricos, mucho más educados, y vuelve y se cree mil. ¿Vieron? Es clásico esto de tipo de pueblo, de provincia de Buenos Aires, o qué sé yo, y quién se cree, ¿no? Sobre todo ahora que tanta universidad, siglo XXI y otras que uno puede cursar en el pueblo, entonces uno se encuentra con sus compañeros de colegio que nunca se fueron del pueblo, y ahí está el crack que estudia en Puerto Madero. ¿Quién se cree? Bueno, Fanny Price, siempre me causó gracia esto de ella, que ella es la heroína más aburrida, dry. Buah. Llega y lo ve al padre leyendo el diario. Está leyendo la sección del diario que informa sobre las entradas y salidas de los barcos al puerto.
que es el equivalente a leer los avisos fúnebres en el diario, que es lo único que lee del diario una persona de más de 50 años. De menos no lee el diario. De más, los avisos fúnebres, clave, es lo único importante. Bueno, lo mismo este señor, ¿no? Que se sonríen, capaz que están pisando los 50. Y ella piensa, con esta soberbia del que vuelve de la UCA al pueblo, ¿no? Ella piensa, ¡qué horror! Mi padre lee el diario. Me parece la cosa más deprimente y frívola que puede existir. Que es lo mismo que decía Tolkien. Tolkien decía que él no leía los diarios, me parecían una total pérdida de tiempo, porque las noticias cambian todo el tiempo. Yo, que tampoco leo los diarios, además tengo otra razón, que es que la gente de lo único que te habla es de noticias, con lo cual te terminas enterando de todo, si Cristina, la corte, por más que no leas nada. Y la otra cosa que decía Tolkien es que la realidad no está en los diarios, sino en lo que él llamaba fantasía. Bueno, el otro tema, el tema ya lo dije, de Mansfield Park, que para mí es la banalidad, la frivolidad, pero el otro asunto que voy a mencionar es la relación entre siblings, palabra que no existe en español. La relación entre una hermana y un hermano. Es lo más lindo de toda la novela. Y yo que una vez, no, dos di charlas en inglés sobre si es posible la amistad entre el varón y la mujer en la Universidad de Notre Dame, que ellos llaman Notre Dame, y que están en YouTube las dos. Digo que hay 4 excepciones a la inestabilidad entre la amistad entre el varón y la mujer que ilustra Emma a la perfección. Y una es la amistad entre un hermano y una hermana. Pero la realidad es que es muy raro que un hermano y una hermana sean amigos. Más común es que se lleven pésimo o que tengan una relación fraternal, pero no de amistad o irrelevante. Como un amigo mío que me dice a mí, cuando le hablo de esto, me dice, tu problema es que vos la ves demasiado a tu hermana. Bueno, acá no. El mejor amigo de Fanny, el único amigo, es su hermano, y las cosas que dice Jane sobre ese vínculo son espectaculares. Bueno, 4 puntos finales. Primero, el inglés de Jane. Imposible. Hay que tener un nivel de inglés muy alto para poder leerla a Jane en inglés. Y una decisión clave es en qué idioma leerla. Es una decisión clave. Uno puede poder leer a Thomas Hardy, por ahí uno puede leer incluso a Charles Dickens, pero el inglés de 1815 es más barroco, más alambicado y con un vocabulario que en parte se ha perdido comparado con estos autores que escribieron 70, 80, 100 años después. Ni qué decir leer inglés del siglo XX. Es como leer 2 idiomas distintos, leer a Jane y leer a Evelyn Waugh. Eso por decir algo, ¿no? Bueno, segundo puntito así final, la pureza de Jane y de todas sus novelas. Esta pureza contrasta enormemente con la impureza de algunos autores apenas anteriores y apenas posteriores. Por ejemplo, Henry Fielding, que escribió Tom Jones, que apareció en un slide de Cecilia, es tremendo. Yo creo que a Jane Austen le debía doler leerlo a Fielding. O Thackeray, el autor al cual está dedicada la novela Jane Eyre, al autor de Vanity Fair. Bueno, es de una oscuridad. Jane es todo lo contrario en ese sentido. Y eso me lleva al punto siguiente, que es qué común es confundirse a Jane Austen con Jane Eyre. O sea, a una persona con el título de una novela de una autora que tiene muy poco en común con Jane Austen, que es una de las hermanas Brontë, Carlota. Para mí, Jane Eyre, un libro 100 veces más fácil y más interesante de leer que cualquiera de las novelas de Jane Austen. Yo siempre que las comparo a las dos autoras, uso para describirla a Jane Austen lo que decía ella de su profesión de novelista,
que era que para ella su profesión consistía en agarrar un pincel y estar todo el tiempo limpiando la punta y puliéndolo para que esté perfecto el pincel. Eso es Jane Austen, la letra chica a la perfección. En cambio, Carlota Brontë es un volcán de sentimientos, bueno, las películas de Jane Eyre son una cosa proverbial, incluida la de Maya. Bueno, no hay que confundirse nunca, ¿no? Además de que la autora de Jane Eyre tenía una hermana, bueno, tenía dos, pero tenía una hermana que escribió la que fue votada como la mejor novela de la historia. Que esa es la oscuridad más total. Pobre Jane Austen se hubiera muerto si leía Wuthering Heights. Bueno, y mi último comentario es sobre el milagro de Jane Austen. Jane Austen es 10 veces más exitosa que Carlota Brontë. 10 veces. A mí me gusta mucho más Carlota Brontë. Me leí todas sus novelas, que no son muchas. 4. Pero Jane Austen es algo inexplicable. La cantidad de películas, de series. Uno va a Blackwell's en Oxford, la librería, también la librería. Cada año hay una nueva edición de todas sus novelas, nuevas tapas, la gente las compra, la gente las lee. La verdad que es algo que es maravilloso, da una alegría enorme y una esperanza grande de pensar que a lo mejor la gente todavía sigue leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos un mensaje, lo leemos, de Tami. ¿Pueden leerlo? Dice, un hermoso crossover para alguna otra ocasión, las Brontë y Austen. Sí. Definitivamente Cumbre Borrascosas es superior a toda la obra de Jane, aunque hacemos la Bien, Lucía levanta la mano. A ver, acá. Sí, Y si quieren preparar una pregunta. te escuchamos. Sí, perdón, me hizo acordar, digamos, hablamos de Woolf, hablamos de Austen, hablamos de las Brontë, me hizo acordar una reflexión, o quizá, no sé si es la tesis de un libro de Elaine Showalter, cuando habla de la literatura de mujeres, tiene un libro que es A Literature of Their Own, y habla de, digamos, si la obra a nivel masculino, o por lo menos a autores masculinos, está esta ansiedad del precursor, la angustia de las influencias en la literatura femenina, como el ímpetu es construir, incluso con las críticas, Brontë la odiaba a Austen, digo, no le gustaba el estilo, pero incluso con las críticas son iluminadoras con respecto a su propia literatura, como que las mujeres construyen sobre la obra del anterior, incluso de nuevo, con las diferencias, pero hay un gesto de construir. Yo creo que también cuando Woolf retoma a Austen también tiene este gesto de recuperar para su propia literatura y construir hacia adelante. Me pareció como algo, incluso, de nuevo, con gustos o diferencias, una linda observación. Sí, Gracias, yo Lu. coincido en eso de que... Venite más cerquita, por favor. Sí, sí. ¿Qué pensás? No, Pero para mí sí, las mujeres construyen sobre la literatura de las antecesoras. Y eso es lo que Woolf también dice en Hermoso Panzón, un cuarto propio. Muy bien, Gracias, muy Lu. bien. ¿Algún comentario, alguna consulta o pregunta de la audiencia? tenés el riesgo que te maten todos los que quieren salir corriendo. Voy a hacer. No, que me llamó la atención lo que había dicho al principio, de cómo te habían dicho como por qué lees las novelas, son para mujeres, y yo. Y justamente en una de las novelas de Jane, que creo que es Northanger Abbey, se comenta eso, que lo leímos en el mercado, que le dice, un hombre le dice a la protagonista como que eso era de mujeres y que era perder el tiempo y que no era leer de verdad. Sigue siendo el mismo caso no solamente para nosotras, pero también para los hombres, como sigue estando esa misma pregunta como de, y es más, si se lo decís por ahí hasta a otros hombres es como peor, como que dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si yo veo que por ahí nosotras estamos más abiertas a ponerle cosas que tradicionalmente son masculinas, por ejemplo, cada vez hay más mujeres que juegan al fútbol, lo que sea, y no nos vemos menos femeninas por eso, pero parece que al revés, como que sí, se ven menos masculinas. Yo creo que esa conversación con Catherine Morland
es más bien sobre un tipo de literatura que leen los varones, sobre todo, que es en ese momento gótica, pero hoy sería Dune, y literatura fantástica. No creo que ella me parece que estaba como Don Quijote, ¿viste? Era... Sí, sí, como que Pero era bueno, la fantasía. respuesta simple es claro, exacto, no literatura como Jane Austen. No, pero ahora No, siento pero que sí bueno. se corrió un poco, o sea, como que por ahí la literatura, Sí, pero a ¿cuánta veces, gente por ejemplo, conoce? romántica sobre todo, se ve muy como, no solo las mujeres. No, eso sí, eso sí. Bueno, creo que es el caso. Eso sí, eso sí. Capaz que tiene que ver algo con la play, con el gaming, con varones versus mujeres, ni idea. Acá Viviana había levantado la mano. Viviana, Allá hay otra pregunta al fondo. Viviana Urtiz, ¿sí? Podés abrir el micrófono. No sé si no, no. listo, bajó la mano. Muy bien. Dale. Vivi. No, en realidad es una curiosidad que me quedó, porque mencionaste que diste una charla en la que decías 4 ocasiones o excepciones en las que existen amistad entre el hombre y la mujer, y solamente mencionaste cuando son hermanos. ¿Cuáles son? Familia religiosa, Santo Santa, San Bernardo, Santa Escolástica, ¿era? Carol Wojtyla y la monja Wanda Boysalsa, pero muy problemático este caso. Hay un libro entero sobre el tema, Diario de una amistad, escrito por ella. Diferencia de edad cuando la mujer es 20 años mayor que el varón, o más. ¿Te dije edad, las tres? Faltaban. No me la acuerdo. Tendría que escuchar de vuelta la charla. ¿No? ¿Habías dicho? Sí. No entra Macron ahí. Se llama Porque Macron. la barba. Macron. Se llama Mixed Friendships en verdad. Yo tengo un comentario más para hacer que había mencionado el tema de justamente el personaje de Emma en la novela. Es un personaje que pasa tiempo con muchos hombres y yo creo que eso también inspiró, por ejemplo, a 100 años después a Edith Wharton con su novela de House of Mirth, que la protagonista ahí también hace lo mismo. Es una mujer que creo que está en sus late 30s y pasa tiempo con varios hombres y eso hace que al final no se case con nadie. Y me parece que Jane Austen inspiró a Edith Wharton en ciertos casos. Creo que eso es otro ejemplo de una autora años después que fue inspirada por, aparte de Virginia Woolf o todo eso. Es interesante la observación. A Emma en general le va mal con las mujeres, ella trata de adoptarlas, a las chicas las trata de, ¿viste? Cuando alguien hace un proyecto de otra persona. Sí, con los varones, claro, ella es tan linda, es tan todo, es complicado. Sí. Una cosita chiquita, Santiago, primero agradecer a vos y la verdad que espectacular toda esta jornada. Dijiste, cuando hablaste de tu autobiografía como lector de Jane Austen y este comentario habitual, bueno, ¿por qué lees esas cosas donde nadie hace nada y además que es para mujeres? Dijiste, bueno, los que más necesitamos leer esto somos los varones, las mujeres no lo necesitan. Me gustaría un comentario sobre ese tema. Bueno, la verdad es que eso no lo tenía en el guión. Es lo que Orson Welles llamaría un ad-lib. Así que no sé si es verdad. Por ahí lo dije porque me pareció que quedaba bien frente a un público tan masivamente femenino. Pero lo que quise, inmediatamente pensé, ¿cómo lo justificaría si alguien me pregunta, ¿no? Gustavo o alguien? Es como que, como la mujer tiene la psicología femenina que no tiene un varón, en ese sentido, un varón, simplificando, ¿no? Puede aprender más o puede encontrar cosas que las lee ahí y dice, esto jamás se hubiera ocurrido. Uno no necesita leer una novela para eso. A uno le pasa con su novia, con su mujer, pero la experiencia vicaria, por medio de la lectura, lo puede hacer llegar a alguien a entrar un poco en la mente del otro sexo, hasta el punto de que tantos autores han experimentado
con, y sobre todo sin éxito, el escribir, bueno, que antes se llamaba un narrador o incluso un protagonista del sexo contrario. Casi siempre fracasan precisamente por esto. Sí, ese comentario, perdón, no, lo corto un poquito. Me hace acordar un cuento muy breve de Joyce Carol Oates que se llama Embrace, donde la mujer y el hombre se conocen hace mucho tiempo y ella le dice, abrázame. Y el tipo la abraza. ¿No? Y le dice, ¿qué te pasó? Y ella dice, no, solamente abrázame. Se rompió el auto, esto, lo otro. El tipo le empieza a preguntar y preguntar y ella dice, no, abrázame, abrázame. Y llega un momento que el tipo, ya al final, es como que se vuelve loco, necesita una respuesta, ¿cierto? Y yo, honestamente, como hombre, no estoy seguro de ni siquiera. Yo estoy más como el chabón. Porque necesitas, ¿qué pasó? Decime qué pasó y sí, pasa un polvo, por ese lado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos cerrando muy puntuales, casi las 13. Un placer compartir esta media mañana con ustedes. Gracias, Álvaro, por la convocatoria. Bueno, gracias a los expositores. Ha sido un verdadero placer. Tenemos que repetir este tipo de eventos, de actividades. Son, la verdad que motivan, nos motivan para seguir profundizando y trabajando en estos temas que nos apasionan. Así que un placer, gracias. La verdad es que la audiencia sigue completa, Sí. Así que completa Todos agradecen la Catalina gracias del por chat. acercarse de distintos puntos por el Zoom. Y bueno, los invitaremos nuevamente cuando haya otro evento de este estilo. Muchas gracias.